Continúan las detenciones de personajes involucrados con la Barredora y el cártel Jalisco Nueva Generación. Ahora fueron detenidos unos de los principales operadores de ese grupo, apodado El Toto, junto con por lo menos 4 policías locales y una docena de personas más vinculadas a ese grupo criminal. Recordemos que la Barredora nació como una franquicia del cártel Jalisco Nueva Generación, exactamente cuando asumió la gobernatura Adán Augusto López y designó como su secretario de Seguridad a Hernán Bermúdez, a la postre el líder de la Barredora. Ahora acusado de encabezar ese grupo criminal y Bermúdez en la cárcel. De lo que no hay noticias es de que siquiera se haya interrogado en esa investigación a su jefe, al líder de Morena en el Senado, Adán Augusto López. Y ese es el problema con estas investigaciones, con estas y muchas más. Avanzan y se profundizan hacia abajo, pero nunca hacia arriba. Por lo pronto, nadie molesta al exgobernador y actual senador. Son los 20 detenidos durante un operativo en Jalapa, Tabasco, realizado por fuerzas federales y estatales. Son integrantes de la Barredora, que trabajan para el cártel Jalisco Nueva Generación. Entre los detenidos está Jorge Armando N., alias El Toto, identificado como presunto jefe de plaza. También arrestaron a 4 policías municipales, así lo dio a conocer el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a través de redes sociales. El Toto está vinculado con los asesinatos en Macuspana, ocurridos la noche del sábado 9 de noviembre, donde 3 mujeres perdieron la vida. Estaban afuera de una casa cuando delincuentes les dispararon. Una de ellas sería propietaria de un salón de belleza y otra de las víctimas fue identificada como familiar de un distribuidor de droga. Antes de huir, los atacantes dejaron un mensaje con amenazas sobre la disputa del territorio. Los enfrentamientos entre el cártel Jalisco y la Barredora con otros grupos criminales en Tabasco han provocado que se ubique entre las 10 entidades del país con mayor tasa de violencia letal por cada 100,000 habitantes. De acuerdo con la organización México Evalúa, la Barredora cobró fuerza mientras Hernán Bermúdez Requena se convirtió en el titular de la Policía Estatal de diciembre de 2019, cuando el entonces gobernador Adán Augusto López lo nombró. Se dedicaba al robo y venta ilegal de combustible, a la extorsión y asesinaba a integrantes de grupos rivales. Bermúdez Requena estuvo al frente de la corporación hasta enero de 2024. Informes de inteligencia filtrados desde 2022 ya lo vinculan con operaciones criminales y con el grupo conocido como La Barredora. A inicios de 2025, la Fiscalía General del Estado de Tabasco emitió una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de asociación delictuosa, secuestro exprés y extorsión. En 2023 se afilió formalmente al partido. Pese a la expulsión del exsecretario, su esposa e hijas habrían permanecido registradas como militantes en el padrón de Morena. Bueno, y vamos a hablar de otro tema. Si en Estados Unidos hay un tema que sigue siendo central en contra de América Latina, es los ataques que hay, no solamente como se dieron muy cerca de Venezuela y de Colombia en estas lanchas, sino que ahora ha dicho Donald Trump que busca hacer ataques certeros en tierra de los Estados Unidos, pero también podría implicar hacer ataques certeros a ciertos grupos del crimen organizado en México, lo cual sí sería un tema ya mucho más complicado, pero ha sido un comentario y algo que viene haciendo Donald Trump fuertemente, donde dice que quiere acabar con el crimen organizado, con el crimen de drogas que meten a su país. Y bueno, no solamente se darán estos ataques en mar, como hemos visto, sino ahora en tierra, Jorge. Sí, en este sentido hubo dos ataques contra lanchas en el Pacífico el día de hoy, con misiles dirigidos. Hay 6 muertos y dentro de eso, estos puntos que se ha insistido, el gobierno de México y otros han insistido en que no se realizaran, son hoy una realidad. Pero bueno, mientras eso pasa ahí en el Pacífico, en lanchas que vienen hacia México, y no nos engañemos, se presentó el Plan Michoacán Vive. Bueno, y el Plan Michoacán tiene muchas acciones y pocas novedades, porque salvo lo que se hará en seguridad, se trata de policías que se tendrían que estar llevando a cabo todas estas políticas a cabo en el ámbito social o económico. Desde el inicio de esta administración se había ya dado un presupuesto, pero no nos engañemos, ese presupuesto no va
para seguridad va para los programas que ya está etiquetado, sobre todo en el gobierno de Ramírez Bedoya. Se habla de inversiones por 57,000 millones de pesos en el estado, pero como les digo, son recursos ya destinados a programas, sobre todo a programas sociales. En términos de seguridad, se fijaron 4 ejes que son los mismos de la llamada Estrategia de Seguridad Federal, que son atender las causas, mayor despliegue de la Guardia Nacional, mayor desarrollo de investigación e inteligencia y combate a la extorsión. También se habló mucho de blindar de alguna manera toda esta zona de Michoacán que hace frontera con Jalisco, que en este momento está muy complicado, y con el área del Estado de México. Se puso en marcha el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Este lunes, elementos del Ejército y de la Guardia Nacional arribaron a las instalaciones de la 21 Zona Militar en la entidad. Por la mañana se llevó a cabo una reunión interinstitucional para la coordinación del plan, donde se reforzaron las acciones operativas. Entre los primeros resultados, el Gabinete de Seguridad informó que en acciones realizadas en Buenavista, Cotija y Huétamo se detuvo a 5 personas. Entre los primeros resultados, el Gabinete de Seguridad informó que en acciones realizadas en Buenavista, Cotija y Huétamo se detuvo a 5 personas, 2 de ellas menores de edad. Se aseguraron armas largas, cargadores, cartuchos, material explosivo, granadas, equipo táctico y droga sintética. El domingo, en Palacio Nacional, a más de 370 kilómetros de Michoacán, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció que se fortalecerán los 4 ejes de la estrategia de seguridad, así como las corporaciones locales y sus elementos. Trabajaremos en el fortalecimiento de la Policía Estatal de Michoacán, conocida como Guardia Civil, y de la Fiscalía General del Estado, con equipamiento, capacitación y acciones conjuntas de operación directa. Una de las prioridades es acabar con la extorsión. El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general secretario Ricardo Trevilla, dijo que se tendrá un despliegue total de 10,506 elementos del Ejército, Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, y anunció la aplicación del Plan Paricutín. Unas unidades se dedicarán a combatir la extorsión, otras a generar órdenes técnicas de investigación y de aprehensión, otras a evitar el tráfico de drogas, a la destrucción de laboratorios de drogas sintéticas. Además, se aplicará un plan de contención en la entidad. Esta operación consiste en sellar el estado de Michoacán para que grupos delincuenciales no entren ni salgan de la entidad. En cuanto a la Secretaría de Marina, se desplegarán en 3 municipios costeros, Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana. A petición de la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quirós, el Gabinete de Seguridad se reunirá con productores de limón, aguacate y otros cultivos para garantizar su seguridad. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, hay muchos temas en este plan Michoacán que se pueden y se deben analizar. El primero es una incoherencia. Se presenta un plan para Michoacán y no se presenta en Morelia, no se presenta en Uruapan, se presenta en Palacio Nacional, en un Palacio Nacional blindado por cuestiones de seguridad, donde hablan muchos funcionarios, algunos de los cuales no tienen nada nuevo que agregar. Lo importante de este plan sí está, sí el plan, lo importante es lo que se va a hacer en seguridad. Mire, no lo dice así el plan, pero en los hechos implica transformar una estrategia de políticas públicas en una estrategia de seguridad interior. Por eso, precisamente por eso, hay un despliegue diferente de elementos de seguridad. Hay 4,000 elementos del Ejército y de la Guardia Nacional que ya están en Michoacán. Se van a agregar dentro de Michoacán otros 2,000 elementos más al Estado. Otros 4,000 se dedicarán a controlar las entradas y salidas del Estado con todas las entidades que tienen fronteras con Michoacán. Esto para evitar el efecto cucaracha, o sea, que los delincuentes salgan de Michoacán y se vayan hacia otros lugares o que vengan refuerzos, como ha ocurrido, por ejemplo, ocurrió en Sinaloa, que llegaron refuerzos de distintos cárteles para participar en esa lucha. Hay un punto que es importante, lo veía usted que decía el general Trevilla, que va a haber además una distribución por áreas y por delitos especializados en ciertos delitos. Por ejemplo, no es lo mismo atender, y lo
luchar contra la extorsión de los limoneros que de los aguacateros. Son zonas diferentes, ligadas por supuesto, pero son zonas diferentes con grupos criminales incluso diferentes, no son los mismos. Hay una fuerte responsabilidad militar en todo esto. En las ciudades estará la Guardia Nacional, en el campo, en las zonas rurales, estará el Ejército. La inteligencia, las áreas de inteligencia e información de García Harfuch también tendrán mucha presencia y tendrán la responsabilidad de algo que resulta casi imposible, que es trabajar para reformar la Fiscalía del Estado y la policía, la fuerza civil, le llaman allá en Michoacán, del Estado, la policía del Estado. Han sido muy ineficientes, y el propio Carlos Manso los acusaba de estar coludidos con los militares. Era una tarea titánica la que tendrá que hacerse para reformar esas instancias. Las causas profundas, se habla de las causas profundas y se habla de becas, de apoyos. Las causas profundas de la situación que viven estados como Michoacán, y no es el único, pero estados como Michoacán, es la corrupción, el miedo y la ineficiencia. Corrupción, miedo e ineficiencia. El gobernador Ramírez Bedoya, las autoridades locales, las policías, las fiscalías, lo han demostrado. Y el problema fundamental que tiene el plan es que no hay responsables de lo ocurrido. Si no hay responsables de lo ocurrido, es muy difícil reformar y cambiar todas las cosas. Si los programas no funcionaron durante 4 años, si todo lo que se está haciendo no se hizo bien, entonces los que son responsables de que las cosas no se hayan hecho bien, se tienen que ir. Es muy difícil refundar un estado fallido como es el estado de Michoacán, si los que fallaron, Viviana, se quedan en el poder. Así es, Jorge, pero no solo en México, las detenciones y operativos son cuestionados también en muchas otras partes. ¿Recuerda usted que hace algunas semanas se divulgó un fuerte operativo de las autoridades estadounidenses contra el cártel de Sinaloa en territorio de Estados Unidos, con 171 detenidos que fueron presentados como personajes relevantes y muy importantes de esa organización? Pues bien, el área de investigaciones especiales del Boston Globe, este periódico importantísimo, descubrió que la mayoría de los detenidos eran simples adictos detenidos en lugares de ventas de drogas que fueron dejados en libertad muy poco después de ser apresados. No hubo, dice el Boston Globe, personajes relevantes detenidos en ese operativo, como siempre pasa en Estados Unidos. Imagínate, o no es así, Jorge, cada vez que dicen que hubo estos grandes operativos, que se distribuye una cantidad enorme de drogas, pues nunca se detienen los narcotraficantes de allá, ni quién opera allá, Jorge. No, quizás sí se los detiene, pero lo que demostró el Boston Globe es que de esos 171 prácticamente todos eran simplemente adictos, fueron a los lugares donde se vende droga o se consume droga y los detuvieron. No eran dirigentes del cártel de Sinaloa, por lo menos esos no. Y lo que se dejó para el 1 de diciembre es la audiencia que estaba programada para esta semana, para el día 13, de Joaquín Guzmán López en una corte de Chicago y que originalmente estaba contemplada para el 15 de septiembre. Del 15 de septiembre se pasó para el 13 de noviembre, ahora queda en principio para el 1 de diciembre. El hijo del Chapo está buscando un acuerdo con la Fiscalía que, de haberse logrado, tendrá que darse a conocer en esa audiencia el primer día del mes de diciembre. Bueno, y vamos a otro tema, Jorge. Sí, ese tema es un tema central. Y mire, este es un tema que nos interesa a todos, sobre todo a usted, que se informa, y a nosotros, que somos los que informamos. La censura, solapada o abierta, no cesa. El gobierno federal lanzó revisiones laborales extraordinarias y fuera de todo contexto contra Televisión Azteca y contra el periódico Reforma, intimidando a empresas y trabajadores, argumentando hasta temas de cuotas de género para realizarla. Casualmente, en medio de las críticas de estos medios, de Televisión Azteca y del periódico Reforma, al gobierno. Eso fue el viernes, durante el día viernes, y fue una acción extraordinaria. Nunca se había visto con esas características. Pero nunca se había visto, y tampoco desde hace muchísimos años en México no se veía la censura que estamos viviendo y sobre todo la censura a donde se quiere llegar. Escuche usted, ahora quieren callar a los sacerdotes en las misas. Se está promoviendo una ley que prohibirá a las iglesias y a sus integrantes
o medios opinar sobre temas políticos. Esta es la historia. Los medios de comunicación fuimos blanco de una nueva ofensiva contra la libertad de prensa y la libertad de expresión. Una muestra más del hostigamiento del gobierno para acallar a las voces críticas. El asedio que de un tiempo a la fecha emprendió el gobierno federal tuvo este viernes un nuevo y desafortunado capítulo. En esta ocasión, usando la estructura de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Personal de esa dependencia se presentó en las instalaciones de TV Azteca para llevar a cabo una inspección tan extraordinaria como dolosa. Una clara muestra del poder del Estado contra el periodismo libre y comprometido con la verdad. No fue un hecho aislado contra un medio de comunicación. Fue una acción coordinada y perfectamente planeada. Pasó lo mismo en el periódico Reforma. Este sábado, el diario publicó en primera plana que recibió una inspección de la Secretaría del Trabajo, apenas un día después de publicar un reportaje que cuestionó la vulnerabilidad de la presidenta frente a un sujeto ebrio. Reforma calificó la visita como un acto de hostigamiento. El uso perturbador de las instituciones del Estado se anticipó meses atrás, cuando la Secretaría del Trabajo presentó su programa de inspección 2025. La iniciativa privada en general y los medios de comunicación en particular advirtieron que la amplitud del programa abría la puerta al uso discrecional de las revisiones como herramienta política. Por ahora, la Secretaría del Trabajo no ha explicado los motivos específicos de la irregular y opaca visita a las instalaciones de TV Azteca. Lo cierto es que tal acción alimenta las sospechas de que la autoridad está usando todo el poder del Estado contra los medios incómodos, que con el único propósito de informar con la verdad a sus audiencias, se atreven a cuestionar las acciones del gobierno. Para ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, hoy, Viviana, tú haces una columna muy importante sobre el tema de la Iglesia y el intento de prohibir la intervención de la Iglesia en el debate público. Es una iniciativa que inició ya hace un par de meses, la inició Arturo Ávila ahí en el Congreso, y bueno, lo que busca es que la Iglesia no pueda hablar. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha sido muy dura en cuestionar la seguridad del país. Aseguran que buscan la paz y eso ya no le está gustando al gobierno, y hay que recordar que se han hecho, sí, grandes movimientos porque la gente confía en su sacerdote, confía en su iglesia, es parte de su fe, y ahí les dicen la verdad, y ahora simplemente quieren que todas las organizaciones religiosas no puedan hablar de política, no puedan decir absolutamente nada, y es otra manera no solamente de coartar la libertad de expresión, como veíamos ahora. Hay que mandar auditorías, hay que ver cómo le hacen para complicar a los medios de comunicación para que no hablen. Ahora no solamente TV Azteca, el periódico Reforma, sino quieren censurar y callar también a todos los sacerdotes, que es una tragedia, ¿no, Jorge? Porque mucha gente realmente se siente protegida por su iglesia, por la parte de la fe, y pues ahora no les dicen nada. Y eso no tiene nada que ver con la separación de la Iglesia y el Estado, es otro tema. En todo este contexto, Grupo Salinas dio a conocer su posición ante lo que ha llamado el fin de la independencia judicial y del Estado de Derecho en México, con una justicia en el país que ya solo responde a presiones políticas, con ministros de la Suprema Corte doblegados al poder político. Grupo Salinas reiteró su disposición a pagar lo justo en este tema fiscal que ha sido tan debatido, lo justo y lo correcto. Quiere pagar Grupo Salinas, pero lo justo y lo correcto. Continuaremos, concluye el comunicado de Grupo Salinas, con la legítima defensa de nuestras causas y derechos ante múltiples instancias nacionales e internacionales. Este es uno de los grandes temas que tendremos en los próximos días y en las próximas semanas y en los próximos meses, porque este tema no se acabará con la resolución de la Corte que se tome el próximo jueves. Y no. Y mientras tanto fue detenido en Tijuana Jorge Antonio Sánchez Ortega. Él es un agente del CISEN que ya hace 31 años el fiscal Chapa Besanilla, sí, ese que habló de la PACA, quiso vender como el segundo tirador del caso Colosio, incluso se lo quiso mostrar. Ahora el fiscal Gertz Marinero
asegura que está ligado con Genaro García Luna. Sí, este es un distractor más. Esto no tiene ni pies ni cabeza. Es absurdo que la Fiscalía General de la República ahora nos quiera vender nuevamente lo que ya fue desechado hace 30 años. Lo único que falta es que detengan a alguien por el asesinato de Obregón. Sánchez Ortega era un agente del CISEN que, como otros, estaba en Lomas Taurinas ese día. Está plenamente comprobado que no estuvo cerca del lugar donde se produjeron los disparos. Su camisa se manchó de sangre en el traslado posterior de Colosio al automóvil que lo llevó al hospital de Tijuana. Está comprobado también que Mario Aburto es la persona que hizo los dos disparos con el mismo revólver, un revólver Taurus de su propiedad. Las dos balas que le pegaron a Colosio, que mataron a Luis Donaldo, venían de esa misma arma, el arma que tenía Aburto. Lo ha reconocido incluso Aburto en múltiples ocasiones. El caso está desde ese punto de vista cerrado desde hace años, desde hace décadas, y ahora quieren reabrirlo con las mismas historias descabelladas que manejó en su momento Chapa Besanilla. La Fiscalía General de la República, me imagino que no tiene seguramente ningún caso actual para atender, porque tiene que irse 3 décadas atrás para hacer un ridículo como lo es esta detención. Pero bueno. Bueno, y vamos a otro tema. 41 días del cierre más largo del gobierno de Estados Unidos desde 1980, que ha sido catastrófico para el gobierno de Trump. El Senado aprobó un acuerdo para restablecer el financiamiento federal hasta el 30 de enero. La medida puso fin a las semanas de bloqueo legislativo y ahora deberá ser ratificada por la Cámara de Representantes y el presidente Donald Trump. Durante el cierre, más de 1.400.000 empleados federales resultaron afectados, 670.000 trabajaron sin sueldo y 730.000 fueron enviados a casa sin goce de sueldo. Algunos incluso fueron despedidos por los recortes de la Casa Blanca. Cientos de aviones fueron cancelados y esto además garantiza su reincorporación y asegura el pago retroactivo, además de recursos para los programas de asistencia alimentaria. Se espera que la reapertura oficial sea este próximo miércoles, pero cada día que el gobierno de los Estados Unidos está cerrado es un problema enorme. Imagínense aquí nada más que no se le pudiera pagar a ninguno de los servicios que ofrece el gobierno. Una tragedia, Jorge. Sí, no, y eso tuvo afectaciones en todos los ámbitos, desde el comercio hasta el transporte, los trámites, en toda la justicia, en todos los sentidos. Vamos a otro tema antes de despedirnos. En ADN Noticias le presentaremos un trabajo de investigación periodística, un especial de sala de guerra llamado Los archivos ocultos de Adán Augusto. ¿Se imagina de qué Adán Augusto es? De lo que platicamos al inicio del programa, de Adán Augusto López. Será el domingo 16 de noviembre a las 9 de la noche, no se lo puede perder. Es un trabajo de investigación sobre las ligas de corrupción de Adán Augusto y sus socios, incluyendo los hijos del expresidente. Bueno, no se lo pierda, ya sabe, el domingo a las 9 de la noche este documental. Vea usted, esto es una probadita de lo que va a poder ver. Detrás del poder hay secretos que se empeñan en ocultarnos. We have a politicians group that we support. The thing is that he is on a federal level. You know, he takes control of everything all around the country. Las redes de corrupción tejidas desde Tabasco. Senador Adán Augusto López Hernández, aquí están las pruebas de la corrupción de su administración en 2019 y 2020. Las autoridades y sus nexos con el crimen. Adán Augusto es mi hermano. Yes, minister. I mean, he's ready to. He worked for us. El huachicol fiscal que drenó millones de pesos en favor de los corruptos. That's the reason why they trust us, or he trusts, or everybody trusts us, because there is no friendship between us. There's more than that. I mean, we have a complicity. La complicidad con los hijos de un expresidente. Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán, no Andrés López Beltrán, no Andy. El encubrimiento de un régimen que los hace intocables. Está ligado a un cártel, que es padrino de un cártel. Los archivos ocultos de Adán Augusto. Una investigación que revela sus conexiones, sus cómplices, los favores y la impunidad que lo mantienen intocable. Pero como decimos allá en el pueblo, a todo santo le llega a su capillita.
Pues ya sabe, el próximo domingo 9 de la noche no se pierda este documental que está la verdad muy bien investigado. Cualquier cosa que se quiera rebatir no se va a poder hacer porque ahí están todos los datos duros y todos los documentos. Así que no se lo pierda. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo esperamos mañana, por supuesto, aquí en Todo Personal. Bonita noche, bonita noche. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.